Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. El millonario decidió ayudar a la mendiga y la contrató como ama de llaves. Pero en cuanto ella entró en el despacho, escuchó una conversación extraña. Perdón, por favor, les ruego. La mujer lloraba desconsolada, limpiándose las lágrimas con la manga para que no le nublaran la vista. Hace solo 5 minutos, ella conducía su coche viejo y, como resultado, chocó contra un automóvil carísimo. Llevaba 3 días conduciendo como taxista y este era el trágico final. Lloraba más por impotencia que por lamentar el accidente. Ahora probablemente se quedaría sin ingresos de nuevo y necesitaba el dinero en algún lugar. Lo arreglaré, créanme. En la voz de esta mujer, que estaba de pie en un viento cortante con una chaqueta desgastada, se oían tintes de desesperación. Sabía perfectamente que no podría conseguir esa cantidad para reparar el caro coche extranjero y, en el fondo, esperaba que todo se resolviera por sí solo. Por favor, Dios, que al menos hoy me sonría la suerte. Oraba Miranda en su mente, deseando ser escuchada como nunca antes. Nunca te he pedido nada. Por favor, escúchame. ¿Qué clase de día es este? Nicolás, al que Miranda había golpeado, resopló con rabia, mirando ora la abolladura en el parachoques trasero, ora a la desconocida llorosa. Desde esta mañana todo está, maldijo, algo que rara vez hacía. Así que este es tu cumpleaños. El mejor día del año. Y la mañana comenzó tan bien, incluso brillaba el sol, aunque durante varios días había llovido y el cielo estaba gris, lo que le daba nostalgia a Nicolás. Esa mañana despertó de buen humor, cumplía 35 años, ya un hombre adulto y serio. Pero había algo, una sensación de que esperaba un milagro, como cuando era niño, esa sensación le picaba en las yemas de los dedos, haciendo que sonriera tontamente, como si aún fuera un escolar sin experiencia. Pero el milagro no ocurría. Además, no había recibido ni un solo saludo, ni siquiera de esos compañeros que solían felicitarlo por cualquier tontería, incluso por el día del queso. Esto lo desconcertó, pero decidió no preocuparse, el día aún no había terminado, seguro que recibiría todo lo que necesitaba. Tratando de no desanimarse, se preparó para ir al trabajo, pero su buen ánimo se desmoronó cuando recibió la llamada de la secretaria. En lugar de un saludo de cumpleaños, le llegó una mala noticia. Señor Morales, buenos días. La voz de la mujer sonaba preocupada. Llamaron de Hacienda, dijeron que vendrán antes del mediodía. No se retrase, por favor. Y colgó de inmediato, como si no quisiera oír nada de él. Eso enfureció a Nicolás. ¿Es que no se merecía siquiera la simple frase feliz cumpleaños? Quería despedirla de inmediato, pero no tenía excusa, siempre había trabajado bien. Así que decidió posponer el castigo. Además, se dijo que debía calmarse, no es propio de alguien de su edad y cargo perder los nervios. A sus relativamente jóvenes años, Nicolás era dueño de una gran empresa heredada. Miguel ya estaba mayor y decidió retirarse, dejando su legado en manos de su hijo adoptivo. El camino es para los jóvenes, le decía Miguel a Nicolás cuando, tranquilo, se retiró a disfrutar de su merecido descanso. Entre estos dos hombres existía una historia interesante que Miguel prefería olvidar por completo, le había traído demasiado dolor. Lo único que le consuelo era saber que había hecho lo correcto. Cuando joven, Miguel fue llamado al ejército. Su padre era un hombre respetado, con buenos contactos, y propuso resolver todo con dinero, para que su hijo no perdiera tiempo. Pero Miguel se negó, tenía muchas ganas de servir, soñaba con el ejército, decía que era el deber de todo hombre. Su padre no tuvo más opción que aceptar y dejarle seguir su camino. Si has decidido ir, sirve bien y no me hagas quedar mal, no te distraigas. Le dijo su padre, apretando su hombro. Claro, papá. Respondió Miguel, asintiendo, aunque sentía que le explotaba el pecho por dentro. No se arrepintió de su decisión.
En el ejército se sintió como pez en el agua y rápidamente hizo amistad con uno de sus compañeros, Marcelo. Se entendían con solo mirarse y se hicieron inseparables, tanto que les pusieron el apodo de gemelos siameses. Y yo pensaba que me atraía tanto el ejército por querer cumplir con el deber de la patria, bromeaba Miguel. Resulta que venía a encontrar un amigo. Así es, confirmaba Marcelo. Nuestro encuentro estaba destinado por fuerzas superiores. Juntos atravesaron las dificultades del servicio, apoyándose mutuamente en todo lo posible. Sus compañeros los miraban con algo de envidia, pues no todos tenían la suerte de encontrar una alma gemela. Aunque, como resultó, vivían en extremos opuestos del país. Pero cuanto más se acercaba el fin del servicio, más triste se ponía Marcelo. No tenía a quien regresar. Era huérfano, así que sus padres no lo esperaban. Tampoco tenía novia a la que regresar, ni muchos amigos, solo conocidos. Te digo, ven conmigo. La gran ciudad. Un mar de oportunidades. Y mi padre ayudará. Es un buen hombre. Le insistía Miguel una y otra vez. ¿Qué dices, Miguel? No necesito que te ocupes de mí. ¿Acaso soy un niño? Ya me las arreglaré. Marcelo se resistía a la propuesta de su amigo. Quería aceptarlo, pero no quería sentirse una carga. No seas tonto. En tu pueblo ni siquiera hay trabajo. ¿Qué harás allí? ¿Emborracharte como los demás? Le costó mucho convencerlo. A Marcelo le daba vergüenza aceptar la ayuda, no quería ser una carga para desconocidos. Pero Miguel era muy persuasivo y sabía cómo hacer ver a los demás que estaba en lo correcto. Así que regresaron juntos. Marcelo estaba muy nervioso cuando conoció a los padres de Miguel, pero todo salió perfectamente. La familia de Miguel recibió a Marcelo con mucho cariño, le asignaron una habitación mientras se acostumbraba, buscaba trabajo y conseguía alquilar su propio lugar. Marcelo estaba muy agradecido con esa familia tan acogedora, intentando devolverles el mismo calor y cuidado que ellos le ofrecían. La amistad continuó, los hombres caminaban por la vida hombro con hombro, compartiendo tanto los altibajos. Un día, uno de ellos, poniendo la mano sobre el hombro de su amigo, dijo: «Conquistaremos las cumbres juntos. Y si caemos, caeremos juntos. No puede ser de otra manera». «De acuerdo», respondió el otro, sinceramente esperando que todo fuera como lo decía su amigo. En ese momento, eran jóvenes e inocentes y miraban el futuro a través de gafas color de rosa, creyendo que serían amigos hasta el fin de sus días. Pero, como todos nosotros, no sabían que el destino tenía otros planes para ellos. Muy pronto, su idilio llegó a su fin y el inicio de este cambio fue una mujer. Miguel perdió la cabeza cuando conoció a Mariana. Se apoderó completamente de su corazón y se instaló en sus pensamientos. Y cuando finalmente logró derretir su corazón, se sintió el hombre más feliz del mundo, y no había nada que deseara más que tomar su mano y mirar sus enormes ojos. Para él, Mariana era perfecta en todos los sentidos, así que no dudó en proponerle matrimonio. Ella aceptó, y solo después de eso Miguel la presentó a su familia y a Marcelo. Desde ese momento, comenzó la ajetreada preparación de la boda. El feliz novio agotó a todos con su actitud despreocupada y su mente perdida en las nubes. Solo su querida prometida podía hablar con él de manera coherente, a través de la cual toda la familia le transmitía noticias y encargos. «Sabes, ella es especial», decía Miguel a su amigo, mientras éste lo ayudaba a elegir su traje de boda. «Creo que con ella seré feliz. Espero que nuestros hijos se parezcan más a ella». «Sí, hermano, así será», respondía Marcelo con una sonrisa, aunque en su voz se podía escuchar una tristeza, como si quisiera decir algo importante, pero no se atrevía y se reprendía a sí mismo por ello. Pero el feliz Miguel no notaba los cambios en su amigo. Estaba completamente absorbido por su amor y la felicidad de que pronto tendría una familia con la mujer que su corazón había elegido.
Incluso su padre se encargó de los asuntos laborales, viendo que su hijo estaba perdido en las nubes y no era capaz de concentrarse en nada. La fecha de la boda se acercaba. Parecía un día de alegría, pero el novio no tenía el corazón en su lugar, había algo que claramente había olvidado. «Mamá, ¿está seguro el vestido, el que Mariana quería?», preguntaba una vez más. «Sí, está como ella lo quería», respondía su madre pacientemente. «Y no te lo voy a mostrar. Ni lo pidas ni intentes mirarlo a escondidas. No se puede, ¿entiendes? Sé que estás nervioso, Miguel. Por favor, tranquilízate». «Sí, mamá, lo sé, pero siento que estoy olvidando algo». «¿Qué será?». Miguel sabía que se estaba preocupando sin razón, pero de alguna forma, su corazón no estaba tranquilo y parecía que iba a saltar de su pecho. La desgracia vino de donde menos la esperaba. Un día antes de la boda, Mariana se acercó a su prometido y le dijo que necesitaban hablar. La joven estaba muy angustiada, se retorcía las manos y no sabía por dónde empezar. Todo en ella parecía gritar que lo que iba a decirle era muy importante. «¿Qué pasa, mi amor?». Miguel miraba preocupado a sus ojos, dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para evitar que las lágrimas acumuladas en las esquinas de sus hermosos ojos cayeran. «No te quedes callada, querida. Sabes que puedes contarme todo. Miguel, por favor, siéntate. Te lo pido, siéntate». Su voz temblaba y en sus ojos se leía una mezcla de determinación y desesperación. Continuó una vez que el novio se sentó en la silla y la miró expectante. «Verás, yo no puedo casarme contigo». «¿Por qué? ¿He hecho algo mal? ¿Me he apresurado? Si es así, podemos cambiar la fecha, aplazarla. No es urgente. Lo arreglaré. Yo solo quería». No es eso», lo interrumpió ella. «Eres un hombre maravilloso y no mereces a alguien como yo». La joven bajó la mirada, apretó los labios, suspiró y luego balbuceó. «Todo esto se trata de mí, y solo de mí. No te amo. Yo amo a otro». Dicho esto, guardó silencio, observando su reacción. Y Miguel, si no estuviera sentado en ese momento, definitivamente habría caído al suelo. Un pitido molesto retumbaba en sus oídos y la habitación empezó a dar vueltas frente a sus ojos. Todo lo que pudo hacer fue emitir una voz débil y quebrada. «¿Quién es él?». Tuvo un deseo salvaje, casi primitivo, encontrar a ese imbécil que había confundido la cabeza de su prometida y golpearlo con todas sus fuerzas. «Oh, Miguel». Mariana sollozó, sintiendo lástima, tal vez por ella misma o ya por su ex prometido. Realmente no quería que todo terminara así. «Pero cuando nos conocimos, perdí la cabeza. Es Marcelo. Y es mutuo. Él también me ama, Miguel». «¿Me estás tomando el pelo?», preguntó Miguel incrédulo. No podía creer que algo así fuera posible. «Él sabe cuánto te amo. No se atrevería. Ojalá esto fuera una broma». La chica ya lloraba abiertamente, incapaz de contenerse más. Sabía que le estaba haciendo daño, pero se veía obligada a contarle toda la verdad. «Vamos a tener un bebé», dijo, poniendo cuidadosamente la mano sobre su abdomen. Ya no podíamos seguir ocultándolo. «Lo siento». El niño. Fue como si lo golpearan con un saco de arena en la cabeza. Podría haber seguido justificando a Marcelo, convencido de que Mariana se había inventado todo, que solo era una excusa tonta para no casarse con él. Pero la forma en que ella protegía su estómago, como si fuera lo más valioso que tenía, hablaba por sí misma. Y aún así, en su interior, Miguel albergaba la esperanza de que su mejor amigo no estuviera involucrado. Cualquiera, menos Marcelo. Era como una pesadilla, un mal sueño. Pero Miguel no podía despertar. Y eso significaba que tendría que aceptar y enfrentarse a esta cruel realidad. Él no le respondió.
¿Y qué podría decir? El hombre simplemente se levantó y se dirigió directamente a Marcelo, queriendo entender por sí mismo qué estaba sucediendo realmente. No quería creerlo hasta el final, pero cuando vio la mirada triste de su amigo, su mano no se levantó para golpearlo con toda su ira. Marcelo lo entendía y no iba a resistirse. Traidor. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Te consideraba como un hermano, te confiaba como a mí mismo. Y tú te fuiste por lo más valioso. Gritaba Miguel, sintiendo como sus ojos se llenaban de lágrimas. Nunca se había permitido algo así, pero las emociones lo dominaron. El joven se movía por la habitación de Marcelo como una bestia herida. Lo sé, actué como el peor de los miserables, pero entiéndeme y perdóname, si puedes. No se le puede mandar al corazón, Miguel. ¿Cómo no lo entiendes tú? El hombre no intentaba justificarse mucho, simplemente hablaba como era. Cuando conocí a Mariana, supe que estaba perdido. Nunca podría haberme alejado de ella. ¿Por qué no me lo dijiste de inmediato? ¿Por qué hacer todo este teatro? ¿Te asustaste? ¿Al final decidiste mandarla a mí y tú quedarte en tu cuarto a esconderte? Eso es indigno, ruin. Miguel entrecerró los ojos y movió la mano hacia Marcelo, como si ya lo hubiera considerado perdido. No esperaba ese comportamiento, no lo esperaba. El chico no sabía qué hacer ahora, cómo vivir. Quería hacerlo, intentó justificarse Marcelo, pero Mariana me detuvo, dijo que no era el momento adecuado, que ella tenía que resolver esto contigo, que en realidad la que te debía una disculpa era ella, no yo. Traté de convencerla, le ofrecí ir juntos, pero ella se mantuvo firme. Marcelo miraba a un lado, incapaz de soportar la mirada llena de odio de su ya ex amigo. ¿Sabes cómo es de terca? Sí, Miguel lo sabía muy bien, por eso no le respondió, solo le lanzó una mirada despreciativa y cerró la puerta al irse. Le habría sido mucho más fácil aceptar si solo le hubiera sido infiel, pero no así, con alguien en quien Miguel confiaba como en sí mismo. Era doloroso, lo volvía loco, pero trataba de mantenerse firme para no hacer algo de lo que se arrepentiría en el futuro. Esa fue su última conversación. Marcelo no se sintió mejor cuando toda la verdad salió a la luz. Hubiera preferido que me golpeara, lo juro. Pero lo hecho está. Mejor así, que Miguel críe un hijo que no es suyo, pensando que es suyo. Y si Mariana no lo hubiera dicho, él mismo lo habría dicho, todo había ido demasiado lejos como para ocultarlo. La boda, por supuesto, fue cancelada, pero Miguel no quería ver más a esas personas. Solo se enteró por su padre que Marcelo y Mariana se mudaron a otra ciudad, para no cruzarse más con él, seguramente. Y, la verdad, Miguel se alegraba de este desenlace, sería insoportable encontrarlos por la ciudad y ver sus rostros felices y sus miradas llenas de amor. Como dicen, fuera de la vista, fuera del corazón. Poco a poco, la vida volvió a su cauce. Miguel se ocupaba con el trabajo, para que sus pensamientos no volvieran a la traición. Pero poco a poco las emociones se calmaron y el dolor se fue, ocultándose en algún rincón lejano de su alma. Aunque, desde entonces, miraba a todos con desconfianza, esperando alguna traición. Poco tiempo después se casó. Victoria, por supuesto, no se comparaba en nada con Mariana, pero él no quería que algo le recordara a su antigua prometida. Ya era suficiente con que ella lo aceptara tal como era, desconfiado, roto y simplemente estando a su lado. Su esposa lo ayudó a salir del abismo de desesperación en el que cayó después del fracaso de la boda. Pero nunca pudo amarla como a Mariana, porque Miguel era un hombre de un solo amor. Sin embargo, estaba infinitamente agradecido con ella por siempre apoyarlo. El pasado quedó atrás, como si fuera una pesadilla aterradora que de vez en cuando recordamos. Y probablemente el alma de Miguel se habría curado por completo, si no fuera porque, 5 años después de esos terribles eventos, recibió una llamada de un número desconocido. Miguel dudó mucho en contestar, pero finalmente levantó el teléfono y se sorprendió,
Era Marcelo. Quiso colgar la llamada, pero su ex amigo le suplicaba que lo escuchara. Su voz estaba débil, ronca, así que Miguel decidió saber qué quería de él después de tantos años. ¿Qué más quieres de mí? Intentaba sonar frío, pero en realidad su voz estaba cansada y hasta algo impotente. Tu ayuda. Sé que esto es bajo, pero eres el único a quien puedo acudir. Miguel, no me debes nada, y si me rechazas, no te culparé, lo entenderé. La voz de Marcelo sonaba tan débil y suplicante que ignorarlo era imposible. Esto es una cuestión de vida o muerte. Ve directo al grano. La voz de Miguel se volvía más dura. Esto no es algo para hablar por teléfono. Ven, por favor, pidió Marcelo. Pero rápido, no tengo mucho tiempo. Maldita sea. Miguel se enojó, más consigo mismo que con su interlocutor. Otro te mandaría al diablo con tus problemas, pero yo no puedo. Dime la dirección. Marcelo dictó la dirección y le pidió nuevamente que fuera lo más rápido posible. Mordiéndose los dientes, Miguel se dirigió a otra ciudad, casi por primera vez peleando con Victoria. La mujer conocía toda la historia y estaba muy molesta de que su esposo volviera a meterse en problemas. Ya olvídalos. Le rogaba a ella, intentando retenerlo en casa. ¿Qué puede haber pasado allá? Esos son sus problemas, no los tuyos, ¿entiendes? Ellos eligieron esa vida. No. No. Siento que hay algo más aquí. Miguel no entendía del todo, si soy honesto. Tengo que ir, ¿entiendes? Debo ayudar, o después me va a dar asco de mí mismo. Así era él, y respondió al llamado de su amigo, sabiendo solo el nombre de la ciudad donde se encontraba y la dirección del hospital. Marcelo lo esperaba. Apenas pudo forzar una sonrisa cuando Miguel entró en la habitación. Él no esperaba ver a su amigo en un estado tan lamentable. El hombre estaba completamente vendado, por todas partes de su cuerpo salían tubos. Parecía que un camión lo había atropellado, dejándole sin un solo lugar intacto. Resultó que él y Mariana tuvieron un accidente mientras viajaban en coche. Debido a la espesa niebla no vieron el giro a tiempo y se salieron al carril contrario. En el intento de evitar una colisión con el coche que venía hacia ellos, Marcelo giró el volante bruscamente y terminó en la cuneta. Mariana murió en el acto. Él, en cambio, se aferraba a la vida con todas sus fuerzas porque tenía un asunto pendiente. ¿Qué quieres de mí? No entendía Miguel. ¿Necesitas dinero para tu tratamiento? No. Marcelo intentó sonreír, pero rápidamente hizo una mueca de dolor. Estoy aquí por pura terquedad. Llévate a mi hijo. Nuestro hijo, el de Mariana y mío. Corrigió de inmediato. Adóptalo, por favor. Te lo ruego. Tiene solo 4 años y medio. Es un niño de casa, no sobrevivirá en un orfanato. Marcelo hablaba con largas pausas, poniendo en su súplica las últimas fuerzas que le quedaban. Cuando terminó, una lágrima masculina recorrió su rostro herido. ¿Entiendes? Solo puedo confiar en ti. Sé que es egoísta, pero no hay otra opción. Lo adoptaré. Respondió Miguel sin dudar, aceptando al instante. Tomó cuidadosamente la mano de su amigo moribundo y la apretó, sellando con ese gesto sus palabras. Te lo juro. Marcelo parpadeó y apenas pudo apretar su mano en respuesta, aceptando las palabras de su viejo amigo. Un par de horas después, ya no estaba. Cumplió con su deber como padre, entregó a su hijo querido a las únicas manos confiables y pudo partir tranquilo. Murió en su sueño, con una expresión serena en su rostro. Miguel se encargó del funeral, la adopción no presentó complicaciones y entregaron al pequeño Nicolás, asustado y con los ojos llenos de lágrimas, a su nuevo padre. ¿Dónde están mis mamá y papá?, repetía constantemente el pequeño, intentando zafarse de la fuerte sujeción de Miguel. ¿A dónde vamos? Quiero a mi mamá. ¿Se enojó?
¿Es porque no comí la sopa? Suéltame. ¿Dónde está mamá? Seré buenito. Dile que comeré sopa y dormiré durante el día. Y las palabras se ahogaron en sus desesperados sollozos. Luego te lo contaré todo. Miguel trataba de evitar la respuesta de la mejor manera posible. Te lo prometo, pero por ahora vivirás conmigo. No llores, Nicolás, todo va a estar bien, te lo prometo. Era extraño y doloroso ver a ese niño y aún más convertirse en responsable de él. Nicolás era literalmente un recordatorio viviente de la dolorosa traición. Era una copia exacta de su padre, pero sus ojos eran de la madre, el mismo color, el mismo corte. Cada vez que los miraba, el rostro de Mariana aparecía ante sus ojos y trataba de alejarlo. El niño no tenía la culpa de nada. Por eso, Miguel decidió que nunca, bajo ninguna circunstancia, le contaría los detalles de esa historia, que nunca lo regañaría ni lo maltrataría, y lo criaría para que fuera una buena persona. Le dio su apellido. Poco después, él y Nicolás llegaron a la puerta de su apartamento con Victoria. Ella, sin embargo, no aprobó la decisión de su esposo. Todo lo que hacía era gruñir, diciendo que el hijo de los traidores también sería un traidor en el futuro, y que no valía la pena acoger a una serpiente en el pecho. No nos traerá nada bueno. Recuerda mis palabras, no nos traerá nada bueno. La mujer apretaba los labios, mirando al hijo dormido de su marido. No podía entender cómo su esposo había cometido un error tan grande. Llevémoslo a un orfanato, mientras no se haya acostumbrado a vivir aquí, proponía la mujer. Puedo tener mis propios hijos. Los niños de sangre nunca nos traicionarán. He prometido. Respondió Miguel de manera simple pero firme, tratando de calmarla. ¿Y cómo lo voy a entregar? Para la psique de un niño esto sería un golpe tremendo. Lo sacaron de su hogar, lo trajeron a un lugar desconocido, apenas se está adaptando y ya lo vamos a llevar de nuevo a un orfanato. No. Ahora vive aquí y nosotros somos sus padres. Después de esas palabras, Victoria pareció calmarse un poco, intentó aceptar la situación y honestamente trató de ver a Nicolás como a su propio hijo, pero no lo consiguió. Tal vez, si no hubiera sabido quién era el niño desde el principio, habría podido aceptarlo. Pero, lamentablemente. Y después de unos años, sus nervios cedieron por completo. Ella, con un maletín en mano, dejó el apartamento y la vida de Miguel. En su mirada se leía el arrepentimiento por lo que estaba ocurriendo. Eres una buena persona, Miguel, de verdad. Cumples tu palabra, y por eso te admiro. Pero ya no puedo más, perdóname. Será mejor para ustedes sin mí. Suspiró mientras se quedaba en la puerta, sujetando con fuerza el asa del maletín. Lo sabes mejor que yo. Eres un hombre fuerte, saldrás adelante con todas las dificultades que se te presenten. En eso confío, Miguel. Gracias por estar a mi lado. Y perdóname por lo que pasó, respondió él simplemente. Sentía un nudo en el corazón, pero sabía que ella tenía razón. No quería forzar a Victoria a quedarse, después de todo, no era un monstruo. No tienes que perdonarme, nunca me hiciste daño. Es por mí, sonrió tristemente y abrió la puerta por última vez. Perdóname de nuevo, Miguel. Y adiós. Esta vez, a Miguel no le dolió tanto, lo tomó como algo inevitable, como si desde el principio supiera que todo terminaría así. Por supuesto, le dio pena, pero no podía hacer nada al respecto. Era mejor así que dejar que Victoria viviera toda su vida como una mujer profundamente infeliz. A lo largo de los años, él crió a su hijo adoptivo con amor y cuidado, le dio educación, sabiduría y buenos consejos que deberían ayudar al chico en su vida. Cuando el niño creció un poco, Miguel le contó lo que sucedió con sus padres y cómo ellos lo amaban profundamente. De la traición de los padres, Miguel prefirió no decir nada, deseando que Nicolás creyera que él era simplemente un buen amigo de la familia que aceptó ayudar a unos amigos moribundos.
Este secreto lo llevaría consigo hasta la tumba, como se lo había prometido a sí mismo. Y ahora Nicolás tenía 35 años, y nadie recordó siquiera que era su cumpleaños, ni siquiera su padre adoptivo, a quien tanto quería. Miguel se fue de casa temprano y, incluso por la mañana, llamó a su hijo, pero solo para saber cuán pronto aparecería en la oficina. Al escuchar la respuesta, colgó, dejando a su hijo solo con su irritación. ¿Cómo es posible? Él también. En lo más profundo de su ser, Nicolás sabía que, en parte, él mismo era responsable de ese accidente con Miranda, debería haber prestado más atención a la carretera, pero en su mente solo crecían planes vengativos, como iba a quitarle a todos y a cada uno el bono de ese mes. Tal vez exageraba, pero su equipo siempre había sido unido, y todos se felicitaban en su cumpleaños. ¿Y ahora? Todo esto lo había descolocado tanto que estaba fuera de sí por esta injusticia, y por eso le gritó a la mujer del viejo cacharro gris que casi lo atropella, como si ella fuera la culpable de todos sus problemas. Todo en ella lo irritaba, su aspecto lamentable, el pequeño triángulo amarillo en el parabrisas hecho con cartón, como el que usan los niños en clase de manualidades, era una vista patética. Señora, ¿a dónde mira cuando conduce? ¿A la carretera o al espejo para retocarse el maquillaje? Gritó furioso, mirando a Miranda, sin darse cuenta de que no llevaba ni una gota de maquillaje. Deberían quitarle el carnet y obligarla a hacer todos los exámenes de nuevo. Y también revisarse la vista. Añadió con sarcasmo, como si quisiera herirla lo más que pudiera. Estaba mirando la carretera. Se lo juro. No sé qué pasó. Tal vez por la lluvia, la carretera estaba resbaladiza. Usted frenó tan bruscamente y yo no pude reaccionar a tiempo. La voz de la mujer sonaba desconcertada y hasta culpable. Sollozó, abrazó sus hombros congelados y lo miró como si quisiera decir algo más, pero no pudo. Eso es todo. Voy a llamar a la policía, murmuró Nicolás, sacando su teléfono móvil. Pero ella le agarró la mano. No llame a la policía. Por favor, resolvamos esto entre nosotros. ¿Cuánto le debo? Dígame la cantidad y yo lo pagaré todo. ¿Dónde va a sacar ese dinero? Nicolás sonrió con desdén. ¿Va a vender un riñón? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no quiere que llamemos a la policía? Ellos se encargarán de todo, el seguro resolverá el problema. Nicolás no entendía, y entonces se le ocurrió. ¿No tiene seguro? ¿O licencia de conducir? Ni lo uno ni lo otro, confesó la mujer con sinceridad. Bueno, tengo licencia, pero está caducada. Y el seguro, necesito el dinero. Pensé en ganar algo y luego hacer todo el papeleo, pero ya ve, así pasó. Magnífico, exclamó Nicolás levantando las manos. Ahora sí iba a mostrarles cómo enfurecerlo. Ni siquiera pensó que su mal humor no empezó con esta mujer. Encontró a su chivo expiatorio y decidió descargar toda su ira sobre ella. El hombre se acercó rápidamente al viejo coche de la mujer y, pateando una de las ruedas, preguntó: ¿Y este cacharro es siquiera suyo o lo robó? No terminó de hablar. Las palabras se le atoraron en la garganta cuando vio quién estaba sentado en el asiento trasero, mirándolo con ojos asustados. ¿Y esto qué es? Nicolás abrió la puerta y sacó con fuerza al niño, que se resistía desesperadamente, de unos 5 años. Señora, ¿está usted bien? ¿Está llevando a un niño en este trasto? ¿No tiene sentido común? ¿Qué está haciendo? La mujer corrió hacia él, intentando liberar a su hijo. Déjelo. Él no tiene culpa de nada. Déjelo. Hijo mío. Su voz sonaba con un miedo puro, algo que no había mostrado antes. Perder a su hijo era lo peor que le podía pasar. Mamá. Mamá. No me entregues. Gritó el niño, tratando con todas sus fuerzas de agarrar la manga de Miranda. Pero Nicolás lo apartó, sin dejarlo hacerlo. Escúchame bien,
dijo el hombre con firmeza, metiendo al niño en el asiento trasero de su coche. Como no tiene licencia ni seguro, el niño se quedará conmigo por ahora, como garantía, hasta que consiga el dinero. Si no, llamaré a los servicios de protección infantil y los sacarán de tu custodia, y si tienes más hijos, los llevarán también. Quizás los quieras pasear en este cacharro, dijo, señalando el coche gris. No, por favor. No lo haga, por Dios. Estaba dispuesta a sufrir ella misma si eso significaba no hacerle daño a su hijo. Miranda casi se desplomó en el suelo, claramente no estaba preparada para tal giro de los acontecimientos y se quedó completamente desconcertada. Había llevado a su hijo Santiago con ella porque no tenía con quién dejarlo, los mayores estaban en la escuela, bajo vigilancia. El niño pequeño podía haberse quedado en la guardería, pero no tenía dinero. ¿Quién sabía que todo terminaría así? Vamos, no hagas un drama. No soporto todas esas actitudes femeninas, dijo él, entregándole su tarjeta de presentación con su número. Reúne el dinero para la compensación y me llamas. Mientras tanto, tu hijo se quedará conmigo para que tengas un motivo para conseguirlo. ¿Me entiendes? Esperó a que Miranda asintiera y terminó su discurso. Pues nada, hasta luego. Con esas palabras, el hombre se metió en su coche y se fue, dejando a la madre del niño en un estado de pavor. Nicolás vio cómo ella apretaba en sus manos su tarjeta, temerosa de perder el único vínculo que la mantenía conectada con su hijo. No te preocupes, será una lección para ella, para que la próxima vez mire a la carretera y no a cualquier parte, murmuró para sí mismo en voz baja. Y la mujer miraba la coche que se alejaba y comprendió con horror que tal vez nunca volvería a ver a su hijo menor. Incluso si pudiera vender el coche que conducía, aún no podría reunir el dinero necesario. Se sentó nuevamente al volante y comenzó a llorar más fuerte que antes. Dios mío, ¿por qué me haces esto?, exclamó ella, apoyando la frente en el volante viejo, con una empuñadura de cuero desgastada. Nunca he hecho nada malo en mi vida. ¿Qué voy a hacer ahora? Se quedó un momento allí sentada, luego se dirigió a casa, pensando en cómo iba a explicarlo a los hijos mayores. Por otro lado, Nicolás estaba seguro de que había hecho lo correcto, y en ese momento recordó al niño y lo miró en el espejo retrovisor. El niño, acurrucado, se había hundido aún más en el asiento, mirando aterrorizado a un punto fijo frente a él. Nicolás, por alguna razón, recordó cuando él mismo había vivido con un vecino durante unos días. Nadie le explicó nada, pero todos los rostros a su alrededor estaban muy tristes. Estaba claro que algo había pasado. Lloraba constantemente, hacía preguntas a las que nunca obtenía respuesta. Luego, un hombre desconocido llegó y le dijo que ahora él era su nuevo papá. El pequeño Nicolás se asustó mucho. Desde entonces comenzó su nueva vida. No podía decir que su vida con Miguel fuera tan mala, pero si le hubieran dado a elegir, sin duda habría elegido a sus padres biológicos. De repente, le dio pena a ese niño, él también claramente se había asustado cuando chocaron contra él y su madre. Bueno, un poco abollada la carrocería. Pensé que el arreglo no sería caro. Pero no. Le grité a la pobre mujer, le quité a su hijo. Alimenté mi ego. Bien hecho, Nicolás. No puedo creerlo. Según el estado del coche, esta mujer probablemente no tiene dinero suficiente para arreglarlo. Me siento asqueado de mí mismo. No soy así. Nadie me crió para ser un malvado. ¿Por qué actué de esta manera? En la vida siempre puedes corregir tus errores mientras estés vivo, recordó las palabras de su padre. Y en realidad, él mismo lo había hecho, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. Pero, ¿cómo? ¿Por dónde empezar? Cuando Nicolás se detuvo en el siguiente semáforo, un extraño ruido lo distrajo de sus pensamientos. Al principio no entendió qué era, pero cuando lo comprendió, los pelos se le erizaron.
El niño tenía el estómago roncando de hambre. Nicolás sonrió levemente, estacionó en el arcén y se dio vuelta para mirar al niño. Este, más acurrucado que nunca, parecía un pequeño gorrión desordenado. Bueno, vamos a conocernos. ¿Cómo te llamas?, preguntó Nicolás en tono tranquilo, intentando sonar amigable. No lo diré, respondió el niño, y sonó como si estuviera apretando la nariz de tanto llorar. Mi mamá no me deja hablar con extraños. Bien, entonces, vamos a presentarnos. Yo soy Nicolás, dijo mientras le extendía la mano. Perdóname, por favor, probablemente te asusté. Pero no te preocupes, no te voy a hacer daño. Soy Santiago, después de pensarlo un momento, tartamudeando entre lágrimas, respondió el niño, extendiendo su pequeña mano en respuesta. Por alguna razón, creyó en ese extraño hombre. No tengas miedo, Santiago. ¿Tienes hambre?, Nicolás le habló suavemente, buscando tranquilizarlo. Sí, el niño pareció animarse y se enderezó en el asiento. ¿Dónde vamos a comer? ¿Podemos ir con mamá? Hoy hizo sopa de guisante, mi favorita. ¿Y qué más te gusta?, preguntó Nicolás, sonriendo al ver que el ánimo del niño mejoraba. Se sintió más cálido por dentro. Puré de papas y caramelos, respondió rápidamente el niño. ¡Qué combinación tan rara!, bromeó Nicolás, y luego preguntó, ¿te gusta la pizza? No quería ir a la oficina. Sí, debía hacerlo, ya que la inspección fiscal estaba a punto de llegar, pero Nicolás pensó que todavía quedaba mucho tiempo hasta el mediodía. Y si algo pasaba, seguro se enteraría. Quizá podía permitirse no ir una vez en su vida. No sé, dijo el niño, encogiéndose de hombros. Vi algo como eso en unos folletos que daban en la calle. Hablaba con la ingenuidad propia de un niño. Bueno, es hora de probarlo. Y además, hoy es mi cumpleaños, así que es momento de celebrarlo. Y tú eres mi único invitado. El niño aplaudió emocionado, y Nicolás arrancó el motor y giró el coche en la dirección correcta. Cuando entraron a la pizzería, el niño no pudo evitar exclamarse lleno de asombro. ¡Guau! Es como en las películas. Se sentaron en una mesa y pidieron una pizza grande y un batido. Cuando llegó la comida y Santiago dio el primer mordisco, cerró los ojos de placer. «Esto está delicioso», susurró él. Por un lado, Nicolás se alegraba de ver que el niño ya no lloraba, pero su corazón se apretaba. ¿Será que la situación de esta familia es tan mala que solo ven cosas como la pizza en los folletos? Era difícil de creer, pero la realidad era esa, incluso en tiempos modernos, había lugar para la pobreza. Esperaba que el niño se comiera toda la pizza, pero él solo comió unos pocos trozos y dejó el resto. Eso le pareció extraño, pues Nicolás veía que los ojos del niño seguían mirando la pizza con hambre. ¿No te gustó?, le preguntó. Si quieres, podemos pedir otra. No, me gustó mucho, le aseguró Santiago. Pero no puedo comerlo todo solo, suspiró el niño. Me gustaría llevarlo, si puedo. Mi mamá vendrá por mí pronto, y quiero que los demás también lo prueben. ¿Los demás?, preguntó Nicolás. ¿En casa hay mucha gente?, preguntó con cautela. Sí, asintió Santiago con la misma ingenuidad. Tengo una hermanita y 2 hermanitos. Mi hermana se llama Regina, es la mayor, y hay que hacerle caso. Y mis hermanos, Sergio y Roberto. Son muy buenos. De verdad. Sergio y Roberto son iguales. ¿Te imaginas? Mamá dice que son, ¿cómo es?, gemelos, pero mi hermana dice que son solo unos tontos traviesos. En ese momento, él sonrió ampliamente, como si los recuerdos de sus familiares lo hubieran divertido mucho. Pero estoy seguro de que a ellos también les habría encantado la pizza. Nicolás apenas podía contener las lágrimas,
el hombre rápidamente desvió la mirada para limpiarse los ojos con la manga de su camisa. En esta familia no había un padre alcohólico, pero sí había 3 niños, y aún así, le costaba entender que el más pequeño pensara que tenía que compartir algo delicioso con los mayores. Esto rompía la imagen habitual de su mundo, donde los mayores se preocupaban por los más pequeños, dejándolos ser niños lo más tiempo posible. Entonces, tú, comenzó con voz repentinamente ronca, ¿sabes tu dirección? Claro. Mi mamá y yo la aprendimos. Ella decía que si alguna vez me perdía, debía saberla para que pudieran ayudarme a volver a casa, respondió el niño con orgullo y enseguida dictó la calle y el número de la casa sin titubear. Quizás su madre no fuera una gran conductora, pero por este detalle, el hombre entendió que ella se preocupaba por sus hijos. En él despertó un deseo desesperado de ayudar, aunque no estaba seguro de cómo. Sí, era su cumpleaños, debía recibir felicitaciones y regalos, pero su deseo de hacer algo bueno superó todo. Ni siquiera pensó en sí mismo en ese momento. Entonces, hagamos esto, come todo lo que quieras y no te preocupes por nada. Lo más importante es que no te vayas de aquí. Le ordenó con firmeza a Santiago, quien, aunque dudando, al final extendió la mano para tomar otro pedazo de pizza. ¿Y tú a dónde vas? Preguntó el niño con la boca llena. Ahora voy a comprar algo para tu familia y regreso. Y después nos vamos a tu casa. El niño asintió, y Nicolás se fue a pedir 2 pizzas grandes más. El mediodía se acercaba, pero pensó vengativamente que podían arreglárselas sin él en la oficina. Además, la inspección fiscal apenas lo había visitado, preferían atormentar al departamento de contabilidad. Cuando regresó, Santiago seguía allí. El niño se movía impacientemente en su asiento, como si quisiera ir rápidamente a ver a su mamá. Nicolás lo tomó de la mano, y juntos se dirigieron al coche. Santiago dictó nuevamente la dirección y Nicolás la ingresó en el navegador. El trayecto era largo, hacia las afueras de la ciudad. Nicolás nunca había estado en ese barrio. Santiago no paraba de hablar durante todo el camino, contando todo tipo de cosas. Al final del viaje, la cabeza le daba vueltas, pero el hombre no interrumpió su torrente de palabras, no quería disgustar a su nuevo amigo. ¿Estás seguro de que esta es la dirección correcta? Preguntó Nicolás, dudoso, cuando se detuvieron frente a una casa vieja y torcida. Daba la impresión de que si uno golpeaba bien la pared con el puño, se caería como un castillo de naipes. Para confirmar su pensamiento, un trozo de tejado se deslizó de la casa justo frente a sus ojos. No. El niño definitivamente se había equivocado. Nadie podía vivir en una casa así. Estamos en el siglo XXI. Sí, Santiago parecía un poco ofendido, no le gustaba que pusieran en duda sus conocimientos. Aquí es donde vivimos. Bueno, vamos juntos entonces. No te voy a dejar ir solo. Frunció el ceño Nicolás. El hombre salió del coche, miró de nuevo la casa con duda y suspiró profundamente. Aún así, Santiago, creo que me estás tomando el pelo. Tal vez antes vivían aquí, pero ahora se mudaron. No. Exclamó el niño con terquedad. No soy tonto. Sé dónde está mi casa. Incluso dio un golpe en el suelo de lo indignado que estaba. El niño quería decir algo más, pero no pudo, como si confirmando sus palabras, de la casa salió corriendo la misma mujer que por la mañana había chocado contra el coche de Nicolás. Nicolás negó con la cabeza, dándose cuenta de que todo esto no era una broma. ¿Pero cómo podían vivir con niños en esas condiciones? Sin embargo, recordó enseguida lo que le enseñó su padre, no juzgar por las apariencias. ¿Quién sabe qué circunstancias los habían llevado a esa vida? Santiago. Miranda, llorando, cayó de rodillas ante su hijo y empezó a cubrir su pequeño rostro delgado con besos. ¡Qué miedo! ¿Te han hecho algo? Comenzó a tocar al niño con las manos, buscando asegurarse de que estuviera bien. No, mamá,
todo está bien y el tío Nicolás es muy bueno, me dio de comer. Sabes, hoy es su cumpleaños y celebramos en una pizzería de verdad. Los ojos del niño brillaban de emoción. ¡Qué miedo tuve por ti! Lo abrazó y cerró los ojos, sintiendo un gran alivio. Disculpen por esta mañana, Nicolás intervino con voz avergonzada en medio de este reencuentro tan emotivo. Desde la mañana todo ha sido un desastre. Me descontrolé, le quité al niño, lo asusté. Yo, traigo una disculpa. Hizo un gesto hacia las cajas de pizza. Muchísimas gracias. La mujer no podía creer que todo se estuviera resolviendo tan bien. Casi le dio un ataque al corazón después de lo ocurrido, y no esperaba que, unas horas después, volvería a ver a su hijo. Pasa a la casa, si no te importa, añadió con timidez. Nicolás planeaba solo dejar a Santiago y la pizza, pero decidió aceptar la invitación y al mismo tiempo conocer la historia de esta mujer que parecía estar al borde de la extenuación. No siempre vivimos así, no lo pienses mal, dijo Miranda, colocando una tetera sobre la estufa. Sus frágiles hombros temblaban por el estrés sufrido. Mientras mi esposo estuvo vivo, todo estaba bien. Era un hombre muy trabajador, nunca bebía, amaba a los niños, nunca me dijo una palabra grosera en toda su vida. Vivíamos, claro, no en abundancia, pero nos alcanzaba para todo y el departamento era bueno. Dios mío, cuánto la he hecho de menos. No pueden imaginarlo. Pero no hace mucho, mi esposo falleció, un infarto. Se desplomó en la calle, la gente pensó que estaba borracho y lo evitó. Estuvo mucho tiempo allí. Cuando llamaron a la ambulancia, ya era tarde, no pudieron salvarlo. Estaba completamente destrozada, no entendía qué pasaba. Y entonces, aparecieron algunas personas sospechosas ofreciendo ayuda a las viudas, psicológica. Gracias a su ayuda, perdí el apartamento y luego estuve mucho tiempo pagando deudas. Nos mudaron a esta ruina con palabras como, digan gracias que no los echaron a la calle como a gatitos. Y aún tenía que darles las gracias. Benditos benefactores. Pero, como dicen, gracias por lo menos por un techo. Y nosotros, con los niños, nos arreglábamos como podíamos, continuaba Miranda mientras servía té en tazas viejas. A veces los vecinos ayudaban, otras veces yo les ayudaba a alguien con las tareas de la casa o a limpiar y me daban algo de dinero o comida. Pero, como se imaginarán, eso no podía durar mucho. Ahí fue cuando recordé nuestro viejo coche. Está algo destrozado, pero funciona. Dudaba un poco porque mis permisos de conducir ya estaban caducados, pero ver a los niños pasar hambre era insoportable. Así que decidí trabajar como taxista. Me daba pavor. Pero, ¿qué otra opción tenía? Y al tercer día choqué con ustedes. Es usted una mujer muy fuerte, por haber resistido en esa situación. Exclamó Nicolás admirado. Muchos habrían bajado los brazos. En ese momento, los otros niños llegaron a la cocina, después de regresar de la escuela. La niña mayor miró a Nicolás con desconfianza, mientras que los dos niños, que realmente se parecían mucho, se pararon detrás de ella, como si ella estuviera protegiéndolos de ese extraño. Mamá, ¿quién es él? La niña parecía muy cautelosa. Es uno de esos, ¿verdad? La última palabra la dijo con énfasis. Quedó claro que la niña se refería a las personas que les quitaron su anterior hogar. Los niños tampoco parecían asustados, por el contrario, si no fuera por su hermana, probablemente habrían saltado sobre el hombre con los puños, queriendo proteger a su madre. La atmósfera se suavizó cuando Santiago entró corriendo, se lanzó hacia su hermana, quien lo levantó rápidamente y comenzó a hablar. Todo está bien, Regina. Este es el tío Nicolás. Es bueno, de verdad. Él nos... El niño hizo una pausa y miró astutamente a sus hermanos. Nos trajo pizza. Es como en las películas. Y hoy es su cumpleaños. Unos minutos después,
La familia disfrutaba junta del manjar, felicitando a Nicolás al unísono por su cumpleaños. Los niños no dejaban de dar las gracias por tan deliciosa comida, mientras Nicolás los miraba y pensaba qué más podría hacer por ellos. ¿Darles dinero? No, no era una opción, el dinero se acabaría y Miranda tendría que seguir luchando por sobrevivir. Además, ser taxista era peligroso, incluso para los hombres, había tantas noticias de asaltos en la carretera que resultaban incomprensibles. ¿Y si algo le pasaba a ella? ¿Quién cuidaría a los niños? La mente de Nicolás trabajaba a toda velocidad buscando una solución, hasta que, en un momento, una idea le llegó de repente. Muchísimas gracias otra vez. Ahora tenemos que irnos, tenemos que hacer la tarea. Regina apresuró a sus hermanos fuera de la cocina para que los adultos pudieran hablar tranquilos. Gracias, añadieron los gemelos al unísono. Se notaba que no querían irse, pero la autoridad de su hermana era innegable, por lo que tuvieron que obedecer. Por nada. Me alegra que les haya gustado, sonrió el invitado, y cuando los niños salieron de la cocina, se dirigió a la anfitriona. Mira, Miranda, olvida esa idea de ser taxista. No es un trabajo para una mujer. Nicolás suspiró y dio un sorbo de té aromático. Lamentablemente, no tengo otra opción. Hoy los niños comieron gracias a ti. ¿Y mañana? La mujer desvió la mirada, como si se sintiera avergonzada. ¿Sabes lo horrible que es verlos pasar hambre y no poder hacer nada al respecto? No lo sé, admitió Nicolás honestamente, pero tengo una alternativa para ti. ¿Qué te parece si trabajas para mí como asistenta doméstica? Yo ya recurro a una agencia de limpieza de todos modos, pero me sentiría mucho más tranquilo si una sola persona se encargara de la casa. Prometo un pago justo y no me quejaré de los detalles. ¿Qué opinas? Es mejor que arriesgar tu vida todos los días, ¿verdad? ¿No es una broma? La mujer lo miró incrédula. Colocó las manos sobre su pecho, donde su corazón fatigado latía con tanta fuerza que parecía que iba a saltar. Yo con gusto aceptaría. Pero, ¿y Santiago? Es tan pequeño, no lo puedo dejar en casa. De nuevo, su rostro se ensombreció, pensando que no podría aceptar esta maravillosa oferta. Lo llevarías contigo. Aunque es un niño, es bastante serio, no te molestará. ¿Verdad, Santiago? Gritó Nicolás hacia la puerta, sabiendo que el niño estaba escuchando detrás de ella. Yo voy a ayudar a mamá, exclamó el niño y, al darse cuenta de que se había delatado, dio un pequeño grito. De inmediato, se oyó el sonido de sus pequeños pasos corriendo hacia afuera. Miranda estuvo a punto de llorar de alivio. Incluso intentó ponerse de rodillas para agradecer a su Salvador, pero Nicolás rápidamente le pidió que no lo hiciera. Era muy incómodo ver eso. Sabía que para ella su oferta era una gran oportunidad para sobrevivir en este mundo, pero para él era una niñedad. Te escribiré la dirección, ven mañana por la tarde, hablamos de los detalles. Pero ahora, lamentablemente, debo irme. Me temo que ya me han perdido, y el hombre se apresuró a despedirse. Al salir al aire fresco, miró el cielo despejado. En la brillante azulada apareció un débil arco iris, como personificación de la tímida esperanza de Miranda por un futuro mejor para ella y sus hijos. Nicolás fue despedido por toda la familia, y Santiago incluso lo abrazó al despedirse. El hombre se marchó con el ánimo mucho más elevado, sintiéndose como un mago. Estaba a punto de regresar a casa para ver qué estaba pasando en la oficina, pero al ver tantas llamadas perdidas en su teléfono, que había estado abandonado en el coche todo el tiempo, decidió finalmente visitar a sus empleados. No devolvió las llamadas a todos, solo escribió un mensaje a su padre, diciéndole que pronto estaría allí, y luego ignoró todas las notificaciones. No quería distraerse del camino y acabar en otro accidente. La espera de un milagro por la mañana, como resultó, no lo decepcionó. Tan pronto como apareció en la oficina, gritos de alegría resonaron por todos lados.
Cayeron confites y la secretaria apareció con su pastel favorito en una bandeja. Y yo pensaba que ya se les había olvidado, dijo Nicolás alegremente, apagando las velas y dejando que le pusieran el sombrero de fiesta de cartón en la cabeza. Pero resulta que no. Claro que no, señor Morales, exclamó la secretaria, ya habiendo colocado el pastel sobre la mesa. Perdónenos por esta mañana. No les guardes rencor, hijo. Fue idea mía. ¿Y dónde te habías metido todo el día? Miguel también estaba allí. Inventamos lo de la inspección fiscal para que llegaras temprano, estábamos preparándonos. Y tú, nada, no respondías, no cogías el teléfono. Ya estábamos asustados. El hombre miró severamente a su hijo y, en tono de broma, le levantó el dedo, como si le estuviera advirtiendo a no hacer eso nunca más. Es una historia larga y sorprendentemente increíble, papá. Te lo contaré todo después, prometió Nicolás, visiblemente emocionado. Quería simplemente descansar después de un día tan agitado, y no se lo impuso. La celebración fue un éxito rotundo, por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente feliz. Antes de acostarse, recordó todo lo que había sucedido ese día y decidió darles a sus empleados una doble prima. Después de todo, si no fuera por su tonta idea de traerlo a la oficina, no habría tenido ese pequeño accidente con Miranda y, posteriormente, no habría podido ayudar a su familia. Al día siguiente, Nicolás le contó a su padre lo que realmente había sucedido. Al principio le dio vergüenza contar el principio de la historia, pero al final, su tono denotaba algo de orgullo por lo que había hecho. El hombre mayor, no esperando tanto drama, se alegró de estar sentado en ese momento. Al principio, había querido regañar a Nicolás por su temperamento y sus malas decisiones, pero mientras escuchaba, entendió que, al final, se había dado cuenta a tiempo y no comentó nada al respecto. Después de esto llegué a la oficina, terminó Nicolás su relato y exhaló profundamente, recuperando el aliento después de su largo discurso. Te dije que era una situación increíble. Sí, y no puedes discutir eso. Pero hiciste bien en corregir todo, elogió Miguel a su hijo y en ofrecerle un trabajo. A las personas buenas hay que ayudarlas. La vida a veces es tan cruel que no podemos con todo por nuestra cuenta. En ese momento, le vino a la mente Marcelo, con todas sus circunstancias de vida. Sí, coincidió Nicolás. Por eso decidí que no bastaba solo con darles dinero. Además, no podría dormir tranquilo sabiendo que podía hacer más. Esta noche ella vendrá a nuestra casa y yo les haré las presentaciones. Un par de horas después, sonó el timbre. Era Miranda. Nicolás se sintió aliviado al notar que, aunque aún lucía cansada, en sus ojos ya no había desesperanza, como si, al fin, hubiera comenzado a creer que su vida estaba cambiando a mejor, en lugar de la negra que casi destruye a su familia. Buenas tardes, hizo una ligera inclinación hacia Nicolás. ¿No llegué tarde? Es tan difícil salir de nuestra pequeña aldea. Buenas tardes, justo a tiempo, respondió Nicolás con una sonrisa alentadora, dejándola entrar en la casa. Subieron a su oficina, donde ya los esperaba el padre de Nicolás. Papá, te presento a Miranda. Miranda, este es mi padre, Miguel Morales. Mucho gusto. El hombre sonrió cálidamente. Él, con una sonrisa amable, extendió su mano para un apretón. Encantada de conocerlo también, respondió la mujer, que hasta ese momento había estado mirando, temerosa, la decoración de la habitación. Le estrechó la mano con una sonrisa. ¿Y Santiago?, preguntó Nicolás de repente. Pensó que el pequeño diablillo estaría con su madre. ¿Se quedó en el coche? Oh, no, respondió ella, con una sonrisa triste. Está en casa. Regina dijo que no debía estar conmigo todo el tiempo, que mejor se quedara en casa cuidando a los gemelos. Muy responsable, se encogió de hombros, sonriendo con nostalgia.
Ella es la que mejor entiende la situación en la que estamos y trata de ayudar lo más que puede. Ya veo. Pero la próxima vez tráelo contigo, insistió Nicolás. Que la niña descanse un poco, ya está bien de cuidar a los gemelos. Miranda asintió agradecida. Era evidente que se sentía más tranquila, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Solo en ese momento realmente creyó que lo que había sucedido el día anterior no era un sueño, que de verdad recibiría ayuda para salir de su difícil situación. Bien, ahora que todos nos hemos conocido, discutamos los detalles del trabajo, exclamó Nicolás, aplaudiendo para atraer la atención de Miranda y su padre. Desde ese momento, la vida siguió su curso. Miranda vino a limpiar, recibió un pago justo por su trabajo y empezó a mejorar poco a poco. Con ingresos estables, parecía rejuvenecer 10 años. Aunque tenía poco más de 40, solo se notaba por las canas en sus cabellos rojizos. No quería teñirlas, a pesar de las presiones de su hija, que pensaba que, trabajando en una casa rica, su madre debía lucir apropiadamente. Pero para Miranda, las canas eran un símbolo de que había superado tiempos difíciles, y si podía con eso, podía con cualquier cosa. Miguel, por cierto, apoyó su decisión. Una mujer no debe avergonzarse ni sentirse mal por sus canas, dijo él. Es un símbolo de los años vividos, de sabiduría, si me permiten decirlo. No mencionó que a él le encantaban los reflejos plateados en el fuego de su cabello. Santiago generalmente estaba con su madre. El niño entraba en la casa de Nicolás y Miguel como si fuera la primera vez. Para un niño curioso, todo en ese lugar era interesante, por lo que Miranda lo regañaba de vez en cuando, pero Miguel solo sonreía, mirando al niño, recordando al pequeño Nicolás, que cuando se acostumbró a su nuevo hogar, metía su curiosa nariz por todos lados y hacía preguntas sobre todo lo que no conocía. No lo regañes, dijo suavemente a Miranda. Es un niño, curioso, y a mí no me cuesta quedarme con él, de todos modos, estoy aburrido en casa, al menos él me entretiene. Y decía la pura verdad. Miguel pensaba que, al retirarse, podría descansar tranquilamente en su jubilación, pero no fue así. Cuando has pasado toda tu vida adulta en movimiento y trabajando, es difícil detenerse. El activo Miguel quería ayudar a su hijo, pero él rara vez aceptaba, pidiéndole más descanso y que cuidara su salud. Rápidamente, se hicieron amigos de Santiago. Al niño le encantaba escuchar y volver a escuchar historias, y el viejo las contaba con gusto una y otra vez. Abuelo Miguel, cuéntame otra vez la historia de la vaca, pedía el niño, subiéndose a las rodillas de Miguel. Santiago, regañaba Miranda, mirando fijamente y pidiendo al travieso que dejara tranquilo al dueño de la casa. Ya te sabes esa historia de memoria. Bueno, si quieres de la vaca será, respondió el hombre de inmediato, acariciándose la barba y guiñándole un ojo a Miranda, como diciendo que no pasaba nada, que contaría la historia de nuevo. Bueno, escucha, teníamos una vaca. A veces venía Regina con su madre, que insistía en que su madre todavía lo pasaba muy mal. En esos días, ella obligaba a Miranda a descansar y se encargaba de las tareas, pidiendo consejos solo de vez en cuando. La niña no causaba problemas, por lo que ni Nicolás ni Miguel se oponían. Nicolás, por su parte, notaba con agrado cómo los niños y la madre mejoraban a la vista, la delgadez enfermiza desaparecía, en sus ojos brillaba una chispa de felicidad, la ropa ya no parecía que le fuera dada por alguien más. Y eso lo hacía sentirse bien, como si algo bueno le hubiera sucedido a él también. Por otro lado, él mismo había sido la causa de esos cambios y podía sentirse orgulloso. Él también había cambiado internamente desde aquel día, comenzó a pensar más en la caridad y a hacer donaciones a diversos fondos. Probablemente todo seguiría igual si Nicolás no se hubiera enfermado justo antes de cerrar un trato importante con socios alemanes. Por mucho que quisiera descansar, tuvo que trabajar, aunque desde casa. Miranda estaba con ellos ese día. Santiago se quedó en casa, y ella se dirigía a limpiar la oficina de Nicolás cuando,
de repente, se encontró con él en el pasillo. «Ahora estaré ocupado», dijo, limpiándose la nariz. «Por favor, no me molestes. Te llamaré cuando termine». «Está bien», Miranda lo miró pensativa, notando la palidez enfermiza. «Le prepararé té con mermelada, acabo de traerla fresca». Nicolás asintió y entró en su oficina. Se sintió cálido por dentro, algo en sus palabras le recordó algo olvidado de esa vida antes de Miguel, cuando su madre le daba mimos cuando estaba resfriado. Cuando Nicolás se unió a la conferencia, pensó con satisfacción que no tuvo que buscar un traductor, ya que fueron sus socios alemanes quienes lo contrataron para simplificar las negociaciones. Él mismo había estudiado alemán, pero lo había dejado. Todo iba sobre ruedas, lo que no podía menos que alegrarle. Incluso se sintió bien por mantenerse a flote, a pesar de estar enfermo. Solo quedaba la última etapa, firmar los documentos. Pero eso podría hacerse más tarde, cuando los documentos estuvieran listos. «Creo que podemos considerar que el trato está cerrado», dijo el traductor con acento. «Les avisaremos cuando enviemos el contrato. Que tengan un buen día». «Ok, esperaré», asintió Nicolás. Igualmente. Las negociaciones terminaron y el hombre, estirándose, se levantó de la mesa. Tenía muchas ganas de tomar un café, decidió no privarse de ese placer, era como una recompensa por cerrar un trato tan importante. Mientras caminaba hacia la cocina, le dijo a Miranda que las negociaciones habían terminado y que podía limpiar la oficina. Ella asintió y se fue a hacer su trabajo. Qué sorpresa se llevó cuando, al entrar, escuchó hablar en alemán. Quiso salir y decirle a Nicolás, pero entonces escuchó algo que claramente no estaba destinado a oídos ajenos. «Con los extranjeros es tan fácil. Todos son tan ingenuos». Se oyó una voz burlona. «Sé más indulgente», respondió el segundo, riendo. «Él no sabe que, si firma los documentos, perderá más de lo que ganará. A nosotros no nos importa. Lo principal es que obtendremos la financiación prometida». Después de eso, se oyó el tintinear de copas. Los alemanes seguían hablando, seguros de que ya habían terminado la conferencia. Miranda, al escuchar lo principal, salió en silencio de la oficina. Su corazón latía con fuerza, podía quedarse callada, hacer como si no hubiera oído nada, pero su conciencia no se lo permitía. Se apresuró a contarle todo a Nicolás, aunque él no le creyera. Su familia le debía mucho a este hombre, así que Miranda decidió ir a la cocina. Nicolás estaba allí, jugueteando con la cafetera, intentando elegir algo diferente a su habitual espresso por la mañana. Al ver a la empleada tan preocupada, frunció el ceño. ¿Algo había pasado? «Señor Morales, no me va a creer, pero es muy importante». Entré en su oficina y el portátil estaba encendido, empezó a decir apresuradamente. «Parece que no terminó la conferencia». «No pasa nada, es una tontería». «¿Te preocupa tanto?», sorprendió al hombre. «No. Escuché su conversación. No fue a propósito, se lo juro», suplicó Miranda, juntando las manos en un gesto de oración. «Son personas malas, deshonestas. Dijeron cosas terribles». Y ella le describió detalladamente lo que había escuchado, quedándose en silencio esperando una respuesta. «Miranda, ¿está usted segura de que hablaban precisamente de esto?». No tenía razones para no creerle, pero tal vez la mujer se había equivocado. «¿Cómo es que sabe tan bien alemán?». Es que, de repente se sonrojó, le daba vergüenza hablar de sí misma. «Antes de que muriera mi esposo, trabajaba en una escuela como profesora de alemán, por eso lo hablo perfectamente». Si no fuera así, ni una palabra le habría dicho. «Usted sabe que no tendría sentido mentirle». «Interesante», dijo Nicolás pensativamente, tomando un sorbo de la bebida recién hecha. Luego frunció el ceño por el sabor inusual y notó la taza de té aromático que Miranda había preparado. Dio otro sorbo, se entrecerró los ojos en señal de aprobación y continuó. «Entonces,
no fue en vano que me aconsejaron no tratar con ellos. Lo comprobaré todo de nuevo, más a fondo. Y Miranda, gracias por su preocupación. ¿Cómo iba a quedarme callada con todo lo que está pasando? Además, le debo mucho, y esto es lo menos que puedo hacer, sonrió torpemente la mujer y siguió trabajando. Aún quedaba mucho por hacer. Poco después, llegó el contrato de los alemanes, y si no hubiera sido por Miranda, Nicolás ni siquiera habría notado que el documento había sido preparado tan rápidamente, como si ya supieran que él aceptaría todo, y habría firmado sin más, sin darle importancia. No por nada dicen que el que está advertido, está armado. Por eso, ese día, en la oficina de Nicolás se reunió un verdadero comité, él, Miguel y Miranda. La mujer comparaba minuciosamente los documentos buscando diferencias, y las había bastantes. «Qué bien que decidiste jugarme esa broma tan tonta por mi cumpleaños», dijo Nicolás cansado a su padre, cuando Miranda salió de la oficina. «Nos habríamos arruinado seguro si no supiéramos que querían tendernos una trampa. ¿Ves? Y tú te enfurecías. Todo en nuestro mundo está interconectado, todo va por su curso», respondió sabiamente Miguel. «¿Qué opinas? Tal vez deberíamos aumentar el sueldo a nuestra sirvienta». «No, no es el sueldo, simplemente ascenderla, hasta mi asistente. Un talento como el suyo no se puede perder». Nicolás sonó la nariz otra vez. Ese día lo único que quería era descansar y resolver los asuntos laborales. A personas como Miranda no se las deja escapar. ¿Verdad? «Exacto, hijo», asintió el hombre con firmeza, mirando las mejillas de su hijo, donde de nuevo apareció un rubor doloroso. «No se las deja escapar, pero el ascenso puede esperar un poco. Vamos, a la cama. Ya basta por hoy». Cuando le ofrecieron el ascenso, Miranda, como era de esperar, comenzó a rechazarlo, diciendo que no podía asumir tal cargo. Además, el viaje al trabajo era largo y necesitaba estar con sus hijos. No podía pasarse todo el día fuera, ¿y si algo sucedía? ¿Y qué puedo hacer yo en su lugar?, decía ella, como si dijera las palabras correctas. «Soy una campesina. Tengo estudios, pero los obtuve hace mucho». «Miranda, se subestima mucho», exclamó Nicolás, tratando de hacerla cambiar de opinión. «Acepta, al menos inténtalo. Si resulta demasiado complicado, puedes volver a ser sirvienta. No te voy a echar para siempre». «Ten compasión del niño», se sonrió Miguel, observando la escena. «A mí nunca me suplicaba así para que le comprara un cachorro». La mujer se calmó solo cuando le dijeron cuánto iba a ganar. El dinero le alcanzaría para alquilar un apartamento decente cerca de la oficina, contratar una niñera para los niños y mandar a Santiago a una buena guardería privada. Si no tuviera hijos, habría rechazado la oferta y se habría quedado como sirvienta. Pero ahora, Miranda quería asegurarles un futuro digno, sobre todo porque pronto Alenka tendría que ingresar a la universidad. Sí, probablemente la niña entraría con una beca, pero para eso necesitaban dinero para alquilar un apartamento y no vivir en las malas condiciones de un dormitorio estudiantil. Además, los gemelos estaban en una fase de crecimiento y necesitaban renovar todo su vestuario. Con Santiago no había tantos problemas, pero a él también le quería dar lo mejor. Así fue como Miranda se convirtió en un miembro valioso de la empresa. Al principio fue difícil adaptarse a esos cambios tan radicales en su vida, se sentía como una rueda de repuesto, pero luego entendió que no siempre sobra. A veces, esa rueda asegura y facilita el proceso de conducción. Sobre todo porque su ingenio, sociabilidad y conocimientos ayudaron muchas veces en el trabajo con los clientes y socios. Además, la oportunidad de vivir, no solo sobrevivir, tuvo un efecto positivo en ella. Miranda, al poder cuidarse mejor, floreció. Ya no se podía reconocer a aquella taxista mortalmente cansada que había sufrido el accidente con Nicolás. Eran dos personas completamente diferentes, la vieja versión de ella se quedó en el pasado, cediendo su lugar a la nueva Miranda.
Nicolás estaba encantado con lo bien que iban las cosas. Desde ese momento y hasta el final de sus días, estuvo convencido de que todo en la vida vuelve con creces, por lo que vale la pena hacer más buenas acciones. Luego empezó a notar las miradas de Miguel hacia Miranda. Nunca había visto a su padre mirar a alguien de esa manera. Nicolás ni siquiera podría describir cómo, ni para qué hacerlo, porque todo estaba claro sin palabras. Y le resultaba tan extraño ver cómo su padre cortejaba a Miranda. Temía incluso que ella no aceptara. Después de todo, había una gran diferencia de edad. No quería que Miguel sufriera, pero no iba a intervenir en su relación. No le pareció que tuviera derecho, así que eligió ser un observador silencioso. A veces, cuando Miranda llegaba al trabajo con Santiago, ellos observaban en silencio. El hijo de Miranda era increíblemente astuto, y Nicolás se convenció de ello una vez más. A mamá le gusta el abuelo Miguel, dijo un día el niño a Nicolás, cuando éste se distrajo para descansar. Pero no se lo cuentes a nadie. Bien, será nuestro pequeño secreto, asintió el hombre. ¿Y por qué piensas eso? Ella habla mucho de él en casa. Dice que es bueno, y el abuelo Miguel siempre nos manda golosinas. ¿A mamá también le gusta? ¿Qué piensas tú? No lo sé, Santiago. Probablemente, Nicolás no podía afirmar nada con certeza. Pero pronto quedó claro que tanto Miranda como Miguel sentían algo el uno por el otro. Lentamente, pero con seguridad, comenzó su periodo de cortejo. Miguel trataba de pasar más tiempo no solo con ella, sino también con sus hijos, demostrando que estaba tomando las cosas en serio. No hubo problemas con los gemelos, los niños se acercaban a él por su cuenta. Sin embargo, Regina lo observaba durante un tiempo, como si estuviera buscando algún truco, pero al no encontrar nada, se calmó y se mostró más amigable con el nuevo hombre de su madre. Así transcurría el tiempo. Nicolás observaba con placer esas cálidas relaciones. Sinceramente creía que su padre merecía ser feliz y esperaba con ansias el desenlace. No tardó mucho en llegar. Se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando Miguel y Miranda reunieron a todos sus hijos en un acogedor restaurante. Creo que ya habrán adivinado por qué y para qué nos hemos reunido todos aquí. La voz de Miranda temblaba de emoción, miró a Miguel en busca de apoyo. Miranda, eso es algo que hasta el erizo podría entender. El hombre apretó suavemente la mano de su amada, apoyándola en ese momento tan importante y sin duda tan emotivo para ella. Pero no podemos dejar de decirlo en voz alta, sería incorrecto simplemente invitarlos a la celebración. Claro, tienes toda la razón, Miguel. Ella apretó su mano en respuesta y asintió con la cabeza. Ya somos como una familia, pero queremos hacerlo oficial, por así decirlo. Digan ya lo que tienen que decir. Exclamaron al unísono los gemelos y se encogieron como si temieran su propia impulsividad. No interrumpan a los mayores. Ya les dije que eso no es bonito, regañó Regina de inmediato y miró a su madre con una sonrisa alentadora. Gracias, sonrió suavemente Miguel. Sinceramente le agradaba a esa niña. Bueno, niños, yo y mi querida Miranda, se detuvo un momento para besar la mano de la mujer, que se sonrojó, hemos decidido casarnos. La juventud puede vivir sin formalidades si quiere, pero nosotros, los de la vieja escuela, necesitamos que todo sea según el protocolo. Espero que ninguno de ustedes se oponga, añadió ella con el corazón latiendo rápido, mirando a sus hijos, que brillaban de felicidad por su madre. Nicolás observó cómo Regina suspiraba, cómo Roberto y Sergio se sonreían misteriosamente entre ellos, cómo Santiago ya le susurraba algo a Miguel, con un aire de mucha importancia, y se sintió tan aliviado. Y además, de repente se oyó la voz gruñona del novio, atrayendo la atención. ¿Puedo hacerlo finalmente?, preguntó a la novia. Ahora sí, sonrió feliz Miranda y extendió la mano. Sería raro caminar con él sin anunciar nuestro compromiso, ¿no? Es cierto, estuvo de acuerdo el hombre. Miguel rápidamente sacó una pequeña caja de terciopelo y con cuidado puso un bonito anillo de oro con una pequeña piedra en su dedo.
Ahora todo estaba en su lugar, finalmente. Todos ellos habían tenido vidas difíciles, pero él quería creer que ninguno de ellos volvería a experimentar el dolor moral ni las dificultades materiales que los obligaron a sobrevivir. Todo irá bien. Para todos. Seguro. Fuera de la ventana, la primavera rugía, la gente pasaba por delante del restaurante, admirando las flores en los parterres cerca de la entrada, sin saber que bajo su techo acababa de ocurrir un evento tan feliz. Pero no necesitaban saberlo. ¿Verdad? Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.